muros que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No Proverbios 18:10. A él correrá el justo y será levantado. Bienvenidos. Es hora de comenzar. Bienvenidos a su programa Torre Fuerte con el pastor Alejandro Valles, Juan Vázquez e invitados. Búscanos en Facebook como Ciudad de Refugio JRZ. Iniciamos. Dios les bendiga. Gracias al Señor por otra oportunidad que me da de estar en este lugar. Yo espero, en verdad que espero ser de bendición para los que me escuchan, ya que nosotros estamos aquí con el propósito de que usted encuentre en la palabra la sabiduría, encuentre en la palabra el sabor que necesita su vida. El decir, es que me hace falta algo, usted lo puede encontrar en la palabra de Dios. Y nosotros estamos aquí para tratar de enseñarle, porque no somos maestros, tratamos de enseñar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y espero poder trasladar a sus vidas lo que en verdad quiero enseñar. Bueno, hoy vamos a hablar de la serpiente antigua. Sí recuerda, ¿verdad?, quién es la serpiente antigua. Fíjese que estaba mirando anoche que hay varias culturas de aquí del continente americano que tenían como dioses a las serpientes. Por ejemplo, hay uno que era muy famosa, ¿verdad?, la serpiente emplumada, y tantas otras que ellos adoraban, que ellos los tenían como una fuente de sabiduría. Había unos que decían que esta entidad, que ese Dios de ellos salía desde el fondo de la tierra, y entonces venía y limpiaba los ríos, venía y limpiaba las cosechas, y para ellos era símbolo de que iba a haber una buena cosecha. También tenemos, por ejemplo, ustedes saben a los chinos, que Dios tenga misericordia. Ellos tienen a un dragón, y pareciera que fuera su Dios, ¿verdad? Porque ellos hacen sus festejos y hacen un dragón. Y yo sé que lo has visto en las caricaturas o en películas. Hacen un dragón de pura tela y todo, y ellos se meten y empiezan a mover ese dragón. Tenemos también, por ejemplo, a la cultura griega. Para los griegos, estoy hablando tal vez de hace muchos años, porque no sé en realidad en la actualidad ellos a quién adoren, ¿verdad? Eso sí no. Pero, por ejemplo, para los griegos, la serpiente era símbolo de sabiduría en cuestión de farmacia, de sanidad. Ellos buscaban a la serpiente para que ellos según esto, ellos les dieran instrucciones de la medicina. Podemos encontrar infinidad de naciones, de pueblos de antes. Y fíjese algo sorprendente. Por ejemplo, los de aquí del continente americano, era el año aproximadamente de 1500 a 500 antes de Cristo, cuando ellos empezaban a adorar esas deidades. Cuando ellos empezaron a decir, bueno, ese es el Dios de la... yo me trabé. Era el Dios de la cosecha, el Dios que les daba sabiduría. Para la India era de la fertilidad. Eran tantas cosas que el enemigo vino a sobreponer sobre la voluntad de Dios, y él tomar un lugar que no le corresponde. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando él cayó, cuando Satanás fue enviado a la tierra, él vino a ser el Dios de este mundo. Y entonces mucha gente le da su lugar como el Dios de este mundo, mas no al Dios verdadero, al único Dios, el Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Nosotros queremos que tú entiendas cuál es el propósito de Satanás, como la serpiente antigua, como el dragón, cuál es el propósito de él, qué él quiere hacer para tu vida, qué es lo que él trata de hacer, qué daño te quiere causar, porque él nos vino, tú sabes que el diablo no vino sino a matar, hurtar y destruir. Pero voy a tratar de explicarte cómo es que
había una serpiente. Y luego después es un dragón, porque habla de la serpiente, del dragón, de Satanás, del diablo, que son en sí son una misma entidad. Fíjate que el enemigo viene a copiar lo que es Dios. Nosotros, bueno, es un tema más profundo de hablar de la cuadrimensión de Dios, pero el diablo también, ¿qué dijo? Si Dios es así, entonces yo le voy a copiar, pero con el propósito de perjudicar a la creación de Dios. Entonces, bueno, yo lo estaba tratando de analizar anoche y dije, bueno, si era una serpiente, entonces quiere decir que el enemigo vino a tomar una actitud de un nahual. ¿Sí sabe qué es un nahual, verdad? Es es un brujo, era una persona que hace hechicería y se mete en los animales. Por ejemplo, se pueden transportar a una víbora, a un lobo y no sé qué tanta cosa. Pero lo interesante aquí es que Satanás vino a hacer una transformación en la serpiente y convertirlo en un dragón. ¿Por qué? Porque Satanás quiere sentirse poderoso. Por ejemplo, para la cultura china, hablar de un dragón es hablar de alguien que los cuida, es hablar de alguien que causa miedo, alguien que envía fuego por su boca. Imagínate, si lo ve uno en las películas así en un dragón, ahora verlo en la vida real, yo creo que sería un susto grandísimo. Por eso Satanás, que dijo, por la serpiente a lo mejor a no muchos asusta. Entonces voy a tomar parte de la cuadrimensión de Satanás de un dragón. Si espero que me haya entendido. Por ejemplo, Satanás vino y tomó la serpiente y la transformó a un dragón, y estoy hablando en término espiritual. Por eso las deidades, y yo creo que, por ejemplo, los que adoran el dragón, a la víbora, vino el enemigo y les reveló a gente que están practicando el ocultismo, la hechicería, y vino y les reveló esas cosas. ¿Por qué? Porque miren, es que les digo que el enemigo es una copia de lo que Dios hace. Por ejemplo, Dios le revela cosas a sus profetas, Dios le revela cosas a sus siervos, y usted sabe que sí es cierto. Yo creo que a usted como hijo de Dios le ha revelado cosas, y entonces viene el enemigo y toma su grupo de gente que le ama a él, y entonces dice, yo te voy a revelar a ti, pero con el propósito de que tú engañes a las naciones. Fíjate que estaba viendo lo que dice en Apocalipsis 12:9, dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con sus ángeles. Fíjate, fue lanzado, no, él no bajó. Por ejemplo, hay gente que le dice a las muchachas, ay, eres un ángel que caíste del cielo. Los que cayeron del cielo fueron los que pecaron. Hay ángeles del Señor que bajan, no caen, sino que ellos bajan. Entonces, dice, cuando el dragón había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer. Cuando se habla de mujer en la Biblia, generalmente se habla de la iglesia, de un pueblo de Dios. Usted sabe que el pueblo de Israel para Dios era la amada. Para el pueblo de Dios ahora para Dios, nosotros ahora somos la amada. Entonces siempre hay alguien que Dios quiere rescatar. Y entonces dice que cuando el dragón había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer, que es figura de la iglesia, que había dado luz a un varón, que había dado fruto, pero a ella se le dieron alas como de una gran águila para que pudiera volar al lugar que había sido preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada, fíjate nomás lo interesante, allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempos y medio tiempo. Ahí está, por ejemplo, cuando se habla de un tiempo, se habla de un año. Cuando se dice tiempos en plural, se habla de 2 años. Y obviamente cuando se dice la mitad de un tiempo es medio año. Eso tipifica los 3 años y medio de que va a haber de la gran tribulación. Entonces, este versículo habla de la gente que va a ser salva después de la gran tribulación, cuando van a lavar sus vestiduras con su sangre. Pero yo lo que quiero enfocarme, porque también es relevante este versículo que te voy a leer, en lo que pasó en el jardín del Edén. Dice,
Entonces el dragón se plantó a la orilla. Me pasé el 17. Así que el dragón se enfureció con la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos y a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. Esto es lo que te decía, que esto es de los que fueron salvos, los que van a ser salvos en la gran tribulación. Pero el verso 18 dice: entonces el dragón se plantó a la orilla del mar. O sea, quiere decir que se puso en el camino, junto al camino que daba al mar. Por ejemplo, si usted mira a una persona que se dedica a la pesca, obviamente se va a poner en la orilla, se va a poner prácticamente junto al camino. Entonces, en lo que yo estaba mirando, por ejemplo, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, y si se acuerdan quién los engañó, fue una serpiente. Dice la Biblia que esta serpiente fue la más astuta de todos los animales salvajes del campo que Dios había hecho. O sea, me está hablando de una serpiente que era astuta. Y luego, fíjate lo que quiere decir astuto. Que muestra habilidad para comprender cosas, que hace algo con un provecho, beneficio mediante un engaño, es sutil y, como nosotros decimos, es un mosquita muerta y es calculador. O sea, a estas características las tenía la serpiente antes de que Satanás pusiera sus ojos en ella. Yo trataba de ver, dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó en el huerto de Edén? Y claro que he escuchado predicaciones al respecto, pero ya sacando como decimos, las espigas de esta predicación y de esta, llegué a darme cuenta que, por ejemplo, el Edén era como una cápsula. Entonces ahí estaba Eva y Adán en el huerto, ellos disfrutaban, usted sabe, podían comer de todos los árboles, o sea que ellos estaban en un deleite, porque eso quiere decir Edén, quiere decir deleite. Y yo estaba pensando, dije, bueno, tal vez la serpiente rodeaba la cápsula de lo que era el Edén, y entonces esperando el momento adecuado para meterse, para buscar la manera de introducirse al Edén. Pero resulta que en cierta ocasión, y ya viéndolo así como poniendo entre líneas, como hay un programa aquí que se llama Entre Líneas, viéndolo entre líneas, ¿será que llegó a Eva y entonces la serpiente dijo, ay, esta niña? Pero recuerda que te mencionaba que Satanás observó y puso sus ojos en la serpiente, entonces dijo, esta es astuta, esta es la que me sirve para mi plan maléfico, para el plan que yo tengo, para los habitantes del huerto del Edén, a los que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la serpiente mira a Eva, porque acuérdense que la serpiente no hablaba y en esta ocasión ya habla. La serpiente mira a Eva, yo pienso que le empieza a endulzar el oído, le empieza a decir, oye Eva, qué bonita estás, mira Eva, ¿cómo te fue hoy? Y así, y luego decirle, oye, mira qué bonito fruto está allá. Y Eva le dijo, ¿sabes qué? Ese fruto yo no puedo comer. Dijo el Señor que no comamos, porque dice que si comemos de ese fruto, entonces moriremos. Y entonces empieza la serpiente a decirle, no es cierto, ¿tú qué le crees? Y mira, si tú comes de ese fruto vas a ser como Dios. Fíjate, hay un pasaje más adelantito en la Biblia de Génesis, después de que ellos comen el fruto, que dice que Dios se paseó en el huerto del Edén, lo que me da a entender que Dios ya se paseaba para platicar con Eva y con Adán. Entonces la serpiente tal vez vino y le dijo, tú vas a ser como Dios. Mira que cuando Dios viene aquí al huerto, está el ángel Miguel, el ángel Gabriel, le están cantando alabanzas. ¿No te gustaría ser como Dios, Eva? ¿No te gustaría hacer algo? Y ella, de alguna manera, más que codiciar el fruto, codició lo que la serpiente le estaba vendiendo. Y dijo, caray, pues como que me conviene. Y luego aparte de haber dicho Eva, y ya sé quién va a mandar aquí en el huerto. Ya sé quién va a ponerle nombres a los animales, porque yo, haz de cuenta que dijera, yo a Adán le digo, a este ponle gatito, y él le quiso poner perro. No. Entonces vino la serpiente,
le endulzó el oído a Eva, le vendió que ella iba a ser como Dios, y entonces fue que ellos comieron. Pero fíjate lo interesante que te decía ahorita, la serpiente primero anduvo por el camino, anduvo viendo a ver quién era la presa fácil, Adán o Eva. Por ejemplo, hablando de Adán, de qué manera se le podía haber representado, pero dijo, no, es más fácil que le endulce el oído a esta mujer y luego ella se lo endulce al esposo porque está enamoradísimo. Entonces él va a hacer lo que ella quiere para darle gusto. Y luego fíjate lo que dice Génesis 3:1. La serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Ya te dije ahorita que astuto quiere decir muestra habilidad para comprender cosas, obtener provecho o beneficio mediante un engaño. Entonces vemos que la serpiente, el provecho que quería sacar, y ahora sí Satanás en la serpiente, el provecho que quería sacar era sacar a Adán y Eva del huerto del Edén, y lo logró. Desafortunadamente lo logró. Y luego ya en Génesis 3:13 es cuando le dice el Señor a la serpiente que andará sobre su vientre y arrastrándose y comerá toda su vida del polvo, estará comiendo puro polvo. Escuché le decía ahorita que sacó espiguitas de las predicaciones y hablaba un siervo de Dios, que Dios lo bendiga, y decía que, por ejemplo, hay gente que no ha aceptado a Cristo y esta serpiente que come polvo se alimenta de la gente que no ha aceptado a Cristo. ¿De qué manera se alimenta? Decíamos ahorita que las culturas antiguas le dan un poder y lo hacen sentir a lo mejor especial. ¿Por qué? Porque le adoran. ¿De qué manera se alimenta esta serpiente? Con la adoración de la gente que no tiene a Cristo. Y usted me podría decir ahorita, bueno, pero ahorita yo no adoro ninguna serpiente. No, pero se deja engañar. Acuérdense que hablar de una serpiente es hablar del enemigo de nuestra alma, que el Señor reprenda. Es una entidad diabólica que usted viene y le ofrece cosas, se pone en el camino. Si usted va en el camino del Señor y viene Él como entidad y viene a decirle, a venderle cosas como le vendió a Eva. ¿Qué dijo? Con Eva me funcionó, también me va a funcionar con él o con ella. Y empieza a ofrecerte cosas. Mira, allá te la pasabas más suave en Egipto. Cuando nosotros decimos Egipto, estamos diciendo nuestro estilo de vida cuando no conocíamos a Cristo. De eso es cuando decimos Egipto. Entonces venía a decir la serpiente a lo mejor a tu vida y dice, oye, ¿no te la pasabas más suave antes? Mira, ahorita la gente se burla de ti y antes no se burlaban, sino que te aplaudían por los chistecitos o por los bailes que hacías. Ahora la gente ni te quiere voltear a ver porque dicen, ay, ahí viene el hermano, ahí viene la hermana. No dejes que la serpiente que va en el camino, que va junto al camino, porque ella no va en el camino, pero tú sí, no dejes que te engañe, no dejes que te ofrezca cosas que parezcan deliciosas, que parezcan que te van a elevar, que te van a hacer sentir mejor, y que el fin es un camino de muerte. Y luego fíjate lo que vimos en Génesis 49:17. Aquí en este capítulo, Jacob le da una palabra a cada uno de sus hijos. Y entonces a su hijo Dan le dice, será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Esto mismo era lo que te decía, que viene a hacer la serpiente rodeando el huerto del Edén hasta que cayó Eva en sus garras, hasta que se dejó endulzar el oído y fue como vinieron a salir de ahí. Tenemos otro versículo que dice, que habla también del camino. Dice, 1 Samuel 4:13, Elí, sentado junto al camino con temor, preocupado por la seguridad del arca del pacto. O sea que en ese tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos.
Y él estaba preocupado, ¿qué pasará con el arca del pacto? Le preocupaba mucho, más sin embargo, estaba junto al camino, no estaba en el camino, lo que quiere decir que él ya había perdido su comunión con Dios, porque dice aún la Biblia que Elí se engordó, que estaba muy gordito y que estaba ciego. Entonces, lo que yo estaba viendo, vino la serpiente y mordió a Elí, le ofreció algo, y como que le dijo, oye Elí, pues tú eres el sacerdote, tú eres el mero bueno de aquí de Israel. Y empezó a engordar, empezó a enorgullecerse. Ya ves aquí como decimos, no te esponjes, ¿verdad? Cuando alguien se empieza a creer mucho, no te esponjes. Y Elí, por ejemplo, vamos a decir, se esponjó, dijo, ay, yo soy el mejor y que aquí tengo mi escuela de profetas y ya me mandaron hasta Samuelito. Y aquí, pues aquí, si Samuel hace algo con su vida es porque yo fui su maestro. Entonces vemos a un Elí lleno de grosura y fíjate que la grosura, o sea, el orgullo, trae ceguera. Y si ahora vamos a regresarnos un poquito más atrás, que Satanás cayó por causa de su orgullo, de su soberbia, se encegueció y ya no miró a Dios como Dios, sino que él dijo, entonces yo voy a ser más grande que Dios. Ahora como estamos hablando de ejemplos, ahora, ¿qué quiere decir engaño? Porque Eva dijo, ay, es que la serpiente me engañó. Engaño quiere decir poner trampa, empequeñecer el verdadero valor del pecado. Ofrece deleite, finge, se burla, es defraudador, desorienta y falta de verdad y enreda y confunde. O sea que la serpiente desorientó a Eva, la confundió, le hizo perder el verdadero valor de lo que ella tenía, el verdadero valor que Dios le había dado estando en el huerto de Edén. Entonces ella dijo, ay no, pues está más suave lo que me dice la serpiente. Fíjate qué tremendo, cuando prestamos oídos a la voz de la serpiente, porque eso sí es indudable que a todos llega el momento en que la serpiente viene y te ofrece algo para que tú dejes el camino, y entonces tú te vayas a un lado del camino siguiendo y pensando, bueno, ya voy a un lado del camino, pero se vale. Fíjate, ayer me platicaba una señora ahí en el trabajo, que conoce a un varón que dice que es que dice que va por el camino, pero que él en su trabajo busca mucho a las mujeres y todo eso, y que le dijeron, oiga, y es que usted no tiene miedo de morirse así en pecado, que dijo, ay, se vale. O sea, él escuchó la voz de la serpiente diciéndole, todo se vale en el camino de Dios, porque estamos en la era de la modernidad, porque estamos en la era que todos lo hacen. No, nosotros debemos de buscar el camino de Dios. Dice, me parece que, ya lo olvidé, en qué libro dice, busquemos las sendas antiguas, lo perfecto, lo santo, lo puro delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué queremos dejarnos escuchar? ¿Por qué queremos escuchar a la serpiente? Fíjate, otro ejemplo de serpientes. ¿Sí se recuerdan cuando Dios mandó a Aarón y a Moisés con el faraón para que dejara salir al pueblo? Pero Dios le había dado una orden a Moisés, dijo, dejad caer tu vara, y la vara se convirtió en serpiente. Entonces Moisés dice que se asustó y se hizo para atrás del susto, que le dijo, agárrala de la cola, le agarró de la cola y se volvió a convertir en su vara, en su bastón. Entonces, cuando ellos ya estaban delante de Faraón, dice la Biblia que Aarón dejó caer en la vara y se convirtió en serpiente. Entonces Faraón mandó llamar a sus hechiceros, a todos los que hacían conjuros y esas cosas, y entonces ellos también vinieron, dejaron sus varas y se convirtieron en serpiente. Pero lo interesante aquí es que la vara que había dejado caer Aarón se comió a las otras. O sea, hasta ahí, Dios ahí mostró su poderío, que dijo,
yo me las como porque para mí ustedes no son nada. Entonces dice que se las comió y Aarón volvió a agarrar la vara y volvió a quedar normal. Otro ejemplo también eso sí lo leí en una predica y se me hizo muy interesante. Cuando, por ejemplo, hablando de Aarón, cuando traía la mano la vara, era autoridad, era figura de autoridad, de convicción perfecta. ¿Por qué? Porque iba de acuerdo con Dios cuando la traía en la mano. Pero cuando la soltó se convirtió en serpiente. Y esto lo que quiere decir que cuando usted va de la mano de Dios, Dios le da una autoridad. Cuando usted deja el camino de Dios, su autoridad se convierte en una especie de serpiente, enseñanza terrenal, porque cuando una persona se aparta del camino, empieza a ver ya las cosas más ligeritas y dice, ay, es que no tiene, así como les decía ahorita, no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque ya se apartó del camino. Lo que antes era pecado para él ya no es pecado. Por eso es bien importante que nosotros mantengamos la vara de autoridad de Dios en nuestras manos. No la soltemos. Decía, hay un pasaje bíblico que ahorita me vino a la memoria, que lo abracemos la palabra, porque de ello nos va la vida. Es más, yo creo que lo leí en otra parte, no me acuerdo. Y luego fíjate lo que dice en el versículo 10, Números 21:8. Cuando esto pasó en Números 21, el pueblo de Israel empezó a renegar de Dios y empezó a renegar de Moisés. Y fíjate, y empezaron a decir, allá en Egipto comíamos cebollas y comíamos ajos, y aquí, qué aburrido comer el maná. Cuando ellos hablan de comer ajos y comer cebollas, yo lo que discierno es que ellos comían comidas bien preparadas ahí en sus estufitas, en sus leñas, con su ajo, su cebolla, su pimienta, todo lo que le echa uno a las comidas para que agarren un buen sabor. Y entonces ellos veían el maná como algo insípido, como algo así, ay, pues qué desabrido, no me llena. Y dice la Biblia que empezaron a renegar de Dios y de Moisés. Entonces Dios hizo que salieran unas serpientes, dice que unas serpientes abrasadoras, y esas serpientes abrasadoras quiere decir venenosas. Entonces empezaron a morder a los israelitas, los empezaron a morder, y el Señor le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Levanta un asta, y ahí pon una serpiente, fabrícate una serpiente, y hazla. Pero Moisés hizo una serpiente de bronce. Bronce quiere decir juicio. Cuando hablas de bronce, cuando dices, llévame al altar de bronce, estamos hablando de un juicio. Entonces le dijo el Señor a Moisés, levanta esa vara y le pone una serpiente. Y fíjate lo increíble. Ahora todo lo de la medicina, en nuestra era, si usted ve a un doctor en sus recetas, tiene una vara y tiene una serpiente rodeando esa vara. Y yo cuando me dijo el pastor Valles, y yo me quedé asombradísima, dije, válgame, si es cierto. ¿Cómo? Fíjate, estamos hablando de la época de Moisés. Y viene a trascender para que ustedes estén conscientes de lo que se vivió en el Antiguo Testamento, sigue siendo en nuestros tiempos. Y usted diría, ay, pero es que en aquel tiempo, ¿qué? También vuelve, ahora de otra manera, pero se manifiesta la serpiente, Satanás, el dragón, el diablo se manifiesta para que usted no busque a Dios. Bueno, entonces, volvemos al versículo. Entonces Moisés hizo la serpiente de bronce y la ató al poste. Y luego le dijo el Señor, diles a los pueblos de israelitas que los que volteen a ver la serpiente, levanten la cabeza y volteen a ver la serpiente, no morirán. Lo que yo estaba pensando en esto, fíjese, si nosotros nos trasladamos, eso es prácticamente una profecía. ¿Por qué? Porque si nosotros nos trasladamos a lo que hizo Cristo por nosotros, Cristo se hizo pecado por causa de nuestros pecados, ¿sí? Entonces las serpientes son figura de pecado y Cristo se hizo pecado. Por eso fue que Dios mandó a Moisés a hacer
esa vara y colgar a la serpiente, porque él les estaba diciendo de alguna manera que Dios se hacía pecado por amor a nosotros. Entonces nosotros hemos pecado y volteamos a ver a Cristo que pagó por todos nuestros pecados. Fíjate, hay algo bien interesante que esa palabra en la tarde que estaba pensando, dije, qué fuerte. Dios, si se acuerdan, dice, Dios se hizo maldición por causa de nosotros, porque hay un versículo bíblico que dice, maldito el que se ha colgado de un madero. Fíjate lo que hizo Cristo por amor a ti y a mí. Entonces él se hizo pecado, él cargó la maldición que nosotros debemos haber cargado. Por eso fue que Moisés, y luego más, ya no apunté el versículo, y luego el pueblo de Israel, más adelante creo que fue Ezequiel, sí, que lo derribó porque la gente empezó a adorar esa imagen, empezó a adorar lo que era el asta y la serpiente de bronce, y la mandó destruir diciéndoles, ¿qué les pasa, pueblo de Israel? ¿Quién les ha mandado que ustedes adoren a la serpiente? Sino que eso fue una figura, yo pienso que si les explicó, fue una figura de lo que iba a pasar tiempo después, que Dios iba a pagar el precio muy alto por nuestros pecados. Dice en 1 Corintios 19, tampoco deberíamos de poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos luego que murieran mordidos por la serpiente. Hay gente que quiere poner a prueba a Cristo, que le dice, Señor, es que, así como los dos ladrones de la cruz, y se acuerda que uno le dijo, si tú eres el Cristo, baja y bájanos a nosotros. Él lo puso a prueba. Nosotros tenemos que tener discernimiento de cuando Dios quiere hacer las cosas para nuestro beneficio. Nosotros debemos orar, sí, decirle, Señor, mira, si tú quieres, Señor, si tú quieres que se haga esto, Señor, si tú quieres, siempre si tú quieres. Nosotros no debemos poner a prueba y decir a Dios, a decirle, fíjate que ahorita me estaba acordando, hay veces que le decimos a la gente, voy a orar por ti y Dios te va a sanar. Hacemos promesas que Dios no hizo, porque Dios sabe qué tratamiento necesita la persona. Y estoy hablando para salvación de su alma. Hay veces que Dios te mete en circunstancias difíciles, que permite que estés en circunstancias para salvación de tu alma. Hay un pasaje bíblico que dice de Alejandro el Herrero, y dijo Pablo, lo puse en manos de Satanás para que su alma sea salva. Fíjate cómo trabaja Dios, así que cuando tú vayas a una persona, si Dios quiere, Él te va a sanar. Tú nunca prometas lo que Dios no te ha dicho que prometas, a menos que tú tengas una revelación, una palabra profética y digas, ¿sabes qué dice el Señor? Que vas a sanar, dice el Señor, porque nosotros somos solo siervos, y dice la palabra de Dios que somos siervos inútiles, así que nunca comprometas a Dios. Entonces, espero estarme, ¿cómo se dice?, dando a entender. Y luego voy a ver Corintios, 2 Corintios 11:3, dice, decía el apóstol Pablo, fíjate, dice, pero temo que alguno de ustedes, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la serpiente. Por ejemplo, yo veo a Pablo aquí diciéndoles, ustedes aman a Dios, ustedes lo adoran, pero tengo miedo de que se dejen engañar. ¿En qué pasos o qué vería Pablo para que él tuviera miedo? Porque fíjate, en esos tiempos y en estos tiempos debería ser igual, que Dios los usaba en milagros, pero era por cuestión de que el evangelio se expandiera. Que el evangelio se expandiera. Acuérdense que nosotros así somos. Si vemos que pasa algo glorioso, ahí vamos. Si vemos que ahí vamos. Y entonces decía, tengo miedo de que sean engañados así como Eva. Porque tal vez no los veía bien firmes en la palabra de Dios y decir, Señor, yo aquí estoy. Aunque hay otro versículo que dice, aquel que esté seguro y creyéndose firme, tenga cuidado de no caer, porque nadie estamos exentos. Y cuando hablamos de caer, hablamos de dejar el camino. En Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre.
Fíjate lo que hizo Cristo por amor a ti y a mí. Yo la verdad, cuando te pones a leer, dices, santo Dios, y luego ves una cosa y Dios te muestra y dices, qué hermoso es Dios con nosotros, y que Dios tenga misericordia y nos guarde en su camino. Y aquí le hice un comentario, dice, porque una serpiente de bronce, dice, porque Cristo representa el juicio para aquellos que no lo reciben, y que se hizo pecado por nosotros, por eso la serpiente de bronce. Si nosotros, y ahora hablando como pueblo de Dios, como que somos seguidores de Cristo, acuérdese que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo. Fíjate que estaba viendo me está acordando de Felipe, porque lo leí en la tarde. Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El que me tiene a mí, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y luego más adelante Felipe le dice, Señor, muéstrame el Padre. El Señor así como, ay Felipe, ya te dije que si me conoces a mí, conocerás al Padre. Nadie vamos a llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo. El que conoce a Cristo, conoce al Padre. El que tiene al Espíritu Santo, el Cristo le revela cosas que tiene el Padre. No, es como, va a decir, aceptamos a Cristo, viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, y entonces tenemos una comunión directa con el Padre por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero lo interesante hablando del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo está aquí para que el Señor Jesucristo sea glorificado. Por eso nosotros decimos, Señor Jesucristo, tú eres nuestro Salvador y tú eres nuestro Rey, y algún día estaremos contigo. Estamos esperando la promesa que Dios ha hecho a los que le aman. Dios ha hecho una promesa para el Señor, para nosotros que amamos, y nosotros nos esforzamos por amar a Dios. Nosotros tenemos que tener bien claro el camino que llevamos. Y usted puede decir, bueno, pero ¿cuál es el camino? Si usted dice, es que hay muchas doctrinas y mucha gente que habla de Jesús, y había una doctrina que antes, y yo me acuerdo porque decíamos, yo soy así, apostólico y romano, y ahora ya lo cambiaron también, y ahora se dicen cristianos. Y entonces decimos, ¿cuál es el verdadero camino? Deja que el Espíritu Santo te guíe. Pero ¿cómo vas a recibir al Espíritu Santo? ¿Cómo te va a guiar? Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón y decir, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero saber la verdad. Y vas a entender y vas a saber que Cristo es nuestra verdad. Vamos a hacer un pequeño así un resumen. Vimos que les hablamos de que en la antigüedad las culturas, y no sé si todavía ahorita, adoraban a la serpiente. Estaba la cultura olmeca, la maya, la azteca, que tenían entre ellos a la serpiente emplumada. Y ellos tenían una serpiente, era la boca de una serpiente, o sea, la cabeza. Y de ella surgió una mujer, y esa era la mujer serpiente. Fíjense nomás cómo la gente, y todavía ahora trasladándola a nuestros tiempos, anhela amar a alguien. Nosotros nacimos para amar a alguien, nosotros nacimos para servirle a alguien, y qué mejor que a Jesucristo nuestro Señor. Y luego les comentaba que la cultura china tiene al dragón. Ese dragón dice que para ellos, en su mitología, en sus creencias, expulsa fuego. El dragón antes ahora hablando literalmente, era un guardador, porque eso quiere decir dragón, el que guarda, el que respalda, el que cubre. Pero el enemigo vino y lo tomó, porque está muy feíto, ¿verdad? Según lo hemos visto en películas, está muy feo, y viene a causar un temor, más temor que una serpiente. Y hablamos de Apocalipsis 12:9, que este es el dragón, serpiente antigua llamada Diablo, que este va
la serpiente va junto al camino esperando que tú le abras el oído, va junto al camino esperando que tú le oigas para hacerte caer. Fíjate que hablaban de Pablo también. Cuando dice que Pablo estaba haciendo una fogata, ya no me acuerdo en qué isla estaban, en qué parte, y echó unas maderas al fuego y entonces le brincó una serpiente y le mordió la mano. Y luego empezaron a decir, ay, la justicia, la diosa justicia, si no se murió en alta mar ahogado, pues ahora sí se va a morir. Pero dice la Biblia que Pablo sacudió su mano y echó la serpiente a la lumbre. Yo lo que estaba mirando ahí, porque dice que ellos vieron cómo Dios había salvado a Pablo de morir ahogado, entonces como que lo empezaban a admirar y decir, ay, no te pasó nada, pero cuando vieron que la serpiente le mordió, entonces para mí era figura de que Pablo a lo mejor estaba, ¿cómo diría? Estaba enorgulleciéndose de decir, bueno, porque lo mordió la serpiente. Cuando hablamos de que te muerde la serpiente también es que te inflita orgullo, te da orgullo, te da creerte que tú te la sabes de todas. O sea, todo lo que desfigura la serpiente, el engaño, el buscar su propio bien. Entonces, si la serpiente muerde a Pablo estaba a lo mejor en un momento de esos de que, ay, no te infles. Y Dios permitió que le mordiera la serpiente y él la echó al fuego como renunciando, porque después le dijeron, este es un Dios. Eso da pauta a decir que Pablo dijo, yo no quiero la gloria del hombre, y rechazó a la serpiente. Nosotros debemos hacer así. Si Dios te usa en tantas cosas que Dios ha planeado para tu vida, no ensanches tu corazón. Tira esa serpiente y di, yo trabajo para el Señor, yo no soy mi dueño, yo soy un empleado de Jesucristo. Tira la serpiente al fuego, que el fuego es fuego consumidor, quiere decir que cuando Pablo aventó la serpiente, el fuego consumió que consumió lo que ella quería hacer con Pablo, hacer lo que se creciera en su hombría, estuve a punto de morir. Imagínate a Pablo diciendo, estuve a punto de morir, pero Dios me salvó, y la gente mirándolo con admiración. A todos nos gusta que nos miren con admiración, pero tenemos que tener un balance. Si te acuerdas, por ejemplo, estaba Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí, estaba en las alturas y Josué estaba a la mitad y Aarón estaba con los pies en la tierra. O sea que Aarón era un hombre que no buscaba a Dios. Josué estaba a la mitad de la montaña y Moisés estaba mucho más arriba. Procuremos ser como Josué, templaditos en nuestro carácter. Si Dios te usa, sé templadito y reconoce que Dios es el que hace las cosas y no tú. No vaya a ser que nos hinchemos, engordemos como engordó Elí. Y dice, fíjate, hablando de Elí, dice que estaba sentado a la silla y vinieron unos siervos y le dijeron, ¿sabes qué? Los filisteos se llevaron el arca y luego aparte mataron a tus hijos. Dice que se fue para atrás y se desnucó. No dejemos que la gloria que es para Dios la queramos a nosotros, no la apropiemos nosotros como hizo Satanás, sino que nosotros seamos como Josué, en término medio, ni más ni menos, porque dice también el apóstol Pablo, no te creas más de lo que eres, pero tampoco te creas menos de lo que eres. Seamos medidos con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos usa, seamos medidos. No nos alabemos a nosotros mismos, sino que permitamos que el Señor te dé la gloria. Dice el Señor que Él honra a los que le honran. Seamos que Dios nos honre delante de los hombres. Y ya para terminar, les comentaba ahorita que dragón quiere decir, me faltó de serpiente. Serpiente, fíjese que lo encontré en el latín. Dice serpiente, siepe, del latín. Es que esas palabras cuando uno no sabe es latín, dice serpiens. Dice culebra de gran tamaño, o persona colérica, demasiado colérica y que se mueve con rodeos.
Fíjate, eso quiere decir serpiente en el latín, que se mueve con rodeos. Cuando la gente no te quiere engañar y le dan rodeos a la cosa hasta que te envuelven como una serpiente para conseguir de ti lo que quieren, así es el enemigo. Te envuelven y te seducen y ya, sí, si traes a la memoria cómo dicen que las serpientes matan a su presa, se les enredan, como las anacondas se les enredan al ciervo o a lo que ellos se van a comer y los sofocan. No dejes que la serpiente te rodee y te hable con rodeos hasta que te sofoque. Entonces ya digas tú, ya no hay la salida. ¿Por qué? Porque te apartó del camino. Seamos como Josué, mediados, templados, con los pies en la tierra, pero mirando al cielo y esperando, ahora sí, que Cristo venga por nosotros, pero no creyéndonos más, ni siendo menos de lo que somos. Gracias, Dios les bendiga. Los esperamos el próximo miércoles con favor de Dios. Escuchaste tu programa Torre Fuerte con el pastor Alejandro Valles, Juan Vázquez e invitados. Nos escuchamos en otra emisión más. Dios le bendiga. Estás escuchando. Directo al corazón.